Eduardo Cretón, vamos a preguntarle, yo estoy medio perdido porque como me fui de vacaciones, entendía que él era vicepresidente de la UDI, era el encargado electoral. Está como experto electoral de la UDI. Experto, pero tenía una misión dentro, tenía una responsabilidad en el tema electoral. Sé que estuvo en la negociación. ¿Está de candidato? Además. Ah, mira, perfecto. Lo tenemos conectado, ¿no? A ver, Eduardo, ¿nos escuchas? Hola, Eduardo Cretón. Buenos Tanto tiempo, días. ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, acá, perfecto. Desde la Araucanía, ¿o no? Desde la provincia de Malleco, acá estamos. Malleco en vivo. Oye, Eduardo, rápidamente, hay dudas en la interna de Matei a propósito de este descuelgue de gente por el mundo de CAS. ¿Qué es lo que mantiene a Matei respirando? Que es la gran duda a esta hora para mucha gente que está siguiendo la campaña y que ve, primero, que no logra subir en las encuestas, pero por otro lado que efectivamente hay recursos que se le van instalando para poder hacerla supervivir. Déjame corregirte brevemente. Subió 8 puntos en la Bloomberg Intelatra, así que yo ahí veo una remontada. No sé cómo lo lees tú, Eduardo. A ver, yo creo que lo que mantiene vigente y con una opción real de poder llegar al gobierno la candidatura de Evelyn Matei son dos cosas. Por una parte, la capacidad que tiene Evelyn Matei de poder convocar distintas fuerzas políticas. Evelyn Matei ha convocado gente que se siente más cercana al centro, o gente como yo, de la UDI, que nos sentimos claramente identificados en la derecha. No en la centro derecha ni esas cosas, sino que en la derecha. Siempre yo al menos lo he sentido así, y Evelyn Matei logra convocar agentes de mundos distintos para un proyecto país que busca que el país se vuelva a poner en marcha. Por lo tanto, creo que es una gran virtud. Y lo segundo, que mantiene la candidatura de Evelyn Matei plenamente vigente, es que la candidatura de Janet Jara no se ha logrado consolidar. De hecho, lo que hemos visto es un estancamiento o bien una ida a la baja de la candidatura del oficialismo, y por lo tanto las opciones de que Evelyn Matei esté en una segunda vuelta siguen siendo plenamente vigentes. ¿Y qué demuestra esa segunda vuelta? Que si Evelyn Matei logra competir en una segunda vuelta con Janet Jara o con José Antonio Kast, en ambos escenarios se terminaría imponiendo. En ese sentido, ¿por qué José Antonio Kast no sería la opción? A ver, yo creo que hay diferencias más bien tácticas, estratégicas entre lo que ha planteado la candidatura de Evelyn Matei con la de José Antonio Kast. Yo creo que una diferencia fundamental. Ustedes dicen de que Evelyn Matei puede poner el país en marcha. ¿José Antonio Kast no? Yo creo que ambas. Mira, lo que pasa es que para poner el país en marcha tú tienes que mirar lo programático. Y yo creo que lo programático, entre la candidatura de Evelyn Matei y la candidatura de José Antonio Kast, incluso la candidatura de Johannes Kaiser, hay varias cosas que los van uniendo. Por algo, los tres candidatos se definen como opositores al gobierno de Gabriel Boric y como opositores a la candidatura de Janet Jara, que representa el Partido Comunista. ¿Qué son esas cosas que creemos que pueden poner el país en marcha? En primer lugar, obviamente, volver a crecer, y para eso hay que bajar la tasa impositiva desde un 27 a un 23%, 18%, han mencionado otros. Hay que reducir el gasto fiscal. Los tres candidatos de oposición o de derechas, por así decirlo, han dicho que hay que reducir el gasto fiscal, hay que dinamizar el mercado laboral. Y por lo tanto, cuando uno mira lo programático, con énfasis más, énfasis menos, los tres candidatos de oposición plantean cosas que desde nuestra perspectiva, van a hacer que el país se pueda volver a poner en marcha. ¿Y por qué Evelyn Matei y no Kast entonces? Porque la gran diferencia de Evelyn Matei con las candidaturas de José Antonio Kast y de Johannes Kaiser es que Evelyn Matei ha hecho las cosas que dice. Ella fue ministra, fue alcaldesa, tiene la experiencia, tiene los equipos para poder llevar a la práctica esas reformas que hoy día Chile necesita. O sea, ¿tú coincides en la teoría por izquierda de que clase es flojo, como dicen? No, para nada. Para nada. Yo creo que José Antonio Kast ha planteado una candidatura correcta. Él ha hablado a gente que se siente identificado con él. De hecho, yo creo que en Chile Vamos nosotros no nos podemos poner un parche en el ojo y ver que mucha gente, muchos de los equipos que estaban en Chile Vamos han migrado a la candidatura de José Antonio Kast, lo cual te demuestra que José Antonio Kast también es una persona capaz de convocar. Ahora, lo que yo siempre he dicho es que la primera vuelta para la derecha es en realidad la primaria. Ya que no pudo haber una primaria del sector, como nosotros propusimos desde la UDI en su minuto, tener una primaria amplia, convocante, no se pudo, y por lo tanto esta primera vuelta, para nosotros, para la derecha, es en realidad una primaria. Y yo estoy seguro que quien gane esa primera vuelta, van a confluir todas las fuerzas de la derecha y de la centro derecha para tratar de consolidar un gobierno y un proyecto que vuelva a poner al país en marcha. Yo tengo la esperanza que esa primera vuelta y quien triunfe en eso sea Evelyn Matei,
pero también lo he dicho con todas sus letras, si es que no es Evelyn Matei y llega a ser José Antonio Kast, por supuesto que vamos a trabajar para que José Antonio Kast logre conformar un gobierno. Estamos conversando con Eduardo Cretón. Entiendo que también vas de candidato a diputado, ¿no? Por la zona. Sí, candidato a diputado acá por el distrito 22, la zona norte de la región de la Araucanía, comunas de Angol, Lautaro, Vilcún, Victoria. Por eso estáis desplegado por allá. Y también sigues manteniendo tu cargo. Perdón, es que estuve un poco fuera y estoy devolviendo. ¿Tienes el cargo electoral dentro de la UDI y sigues siendo parte de la vicepresidencia? Sigo siendo vicepresidente, no estoy en el departamento electoral por la sencilla razón de que estoy de candidato y de que el trabajo del departamento electoral era levantar la plantilla de candidatos a lo largo de Chile para esta elección parlamentaria, poder llevar las negociaciones con el resto de los partidos. Y afortunadamente quedamos bastante conformes con el trabajo que logramos hacer desde la UDI, levantando esta plantilla parlamentaria. Hay mucho candidato joven, hay varios ex constituyentes que hoy día que fueron constituyentes de la UDI, que hoy día son candidatos, y por lo tanto creemos que tenemos una buena parrilla parlamentaria y esperamos tener el mejor resultado posible de cara a las elecciones parlamentarias de este año. Perfecto, bueno, en medio de la negociación supongo que tienen conversaciones con el Partido Republicano, las tuvieron, llegaron a acuerdo en algunas partes, en otras no, no hubo una plantilla única, y esto te lo pregunto por las diferencias que ha tenido la candidatura de Evelyn Matei con José Antonio Kast, particularmente con el tema del chao préstamo. La candidata, ante las propuestas que hizo la candidatura de José Antonio Kast, dijo, con todo respeto, no hay cómo hacerlo, no hay quien lo financie, respecto a este nuevo formato que quiere echar abajo un poco el acuerdo amplio que se consiguió en la reforma de pensiones, y tanto Juan Antonio Coloma como Luciano Cruzcoque solicitaron retirar la propuesta porque genera incertidumbre y desordena el consenso logrado tras 20 años. ¿Cuál es la perspectiva frente a particularmente a la propuesta y si efectivamente mantienen la posición de que genera incertidumbre y es un retroceso más que un avance? Es que acá yo no te voy a poder hablar a nombre del partido, porque mi postura personal, y cuando se debatió el tema de la reforma de pensiones, fue distinta a la de mi partido. La UDI concurrió a la reforma de pensiones, yo fui crítico del acuerdo y precisamente uno de los puntos que me llevó a ser crítico de este acuerdo eran dos. Por una parte, el hecho de creer de que el tema de las pensiones está cerrado. Yo creo que eso es un profundo error, porque de hecho, incluso Janet Jara en su minuto dijo esto es lo que nosotros pudimos lograr, pero si la izquierda tuviera mayoría, iría por un sistema de reparto. Y eso es una cosa que siempre ha estado sobre la mesa, por lo tanto, creer en el fin de la historia o que los temas se cierran para siempre con un acuerdo al estilo Francis Fukuyama y el fin de la historia, me parece que es un tremendo error en política. En política las cosas son dinámicas y no hay nunca nada cerrado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que una de las cosas que me llevó a mí en lo personal, por eso estoy hablando a nombre personal, a título personal, no a título del partido, quiero insistir en ese punto, es que yo era precisamente contrario del préstamo o del autopréstamo al Estado. Y en ese sentido, creo que en lo personal yo tengo una coincidencia con José Antonio Kast, no así con lo que se promovió durante la reforma de pensiones. Y en esa línea, te lo pregunto desde el punto de vista técnico, porque claro, serían 80.000 pesos menos que no llegarían, dicen que hay alguna forma en que lo pondrían, y sería con bonos del Estado, una de las fórmulas, o claro, se invertiría también en instrumentos financieros. Pero yo entiendo, yo estoy de acuerdo contigo en que no está cerrado el tema de pensiones, no va a estar cerrado en mucho tiempo, porque es una de las cuestiones que son una de las principales preocupaciones, y la gente quiere en ninguna parte del mundo, digamos. No, ahora no. Los franceses están teniendo un problema exactamente por lo mismo. No estoy de acuerdo contigo, pero yo lo que veo, y dime si lo ves tú ahí, es que lo que están proponiendo acá es que generan incertidumbre, más allá de que no esté abierto. Y esto es una certeza, 80.000 pesos más, o 80.000 pesos menos, si lo vemos en esta posición, que no reciben las personas. Entonces, primero entendí que estás en esta postura, más con la postura de José Antonio Kast, pero te pregunto si lo ves viable desde el punto de vista técnico, porque esto es muy relevante. Nos podemos quedar en la conversa de la política chica, de las posiciones, pero a la gente son 80 lucas que no les van a llegar a principios del próximo año. Yo creo dos cosas. Yo efectivamente no hubiese aprobado esta reforma de pensiones precisamente por el autopréstamo, que a mí en lo personal no me gusta como concepto, que la gente le tenga que prestar plata al Estado, plata que es suya. Pero también creo, y en esto José Antonio Kast lo ha dicho en alguna oportunidad, que él va a ser una especie si es que llega a gobernar, de gobierno de emergencia. Entonces, cuando uno habla de un gobierno de emergencia, hay ciertas prioridades. Yo creo que esas prioridades deben estar en combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo acá en la región de la Araucanía, en volver a hacer crecer el país. Y no sé si era un tema, del chao préstamos, tenga que ser un tema tan urgente o necesario en la discusión pública.
Ahora, respecto al punto de vista técnico, evidentemente que una propuesta como esta genera enormes desafíos. Esta es una propuesta que entiendo que la ponen sobre la mesa, pero no sé si estará bien elaborada desde del punto de vista técnico, así como también la misma reforma de pensiones. Si el Consejo Fiscal Autónomo en su minuto también encendió las alertas por la reforma de pensiones. Esta reforma de pensiones tiene que empezar a andar, digamos, para ver si es que efectivamente va a cumplir también con esos requerimientos de carácter técnico. Entonces, yo creo, si tú me preguntas a mí, honestamente, que este tema del chao préstamo, no sé si es que hoy día es una de las 2, 3, 4 urgencias principales que están buscando los chilenos, que es volver a tener trabajo, crecimiento y, por supuesto, poder llegar tranquilo y seguro a la casa. Oye, Eduardo, para redondeando, ¿conociste al hijo de José Antonio Caz de la universidad? Efectivamente, de hecho, José Antonio Cast Jr. fue uno de mis jefes de campaña cuando estábamos en el movimiento gremial de la Universidad Católica, disputábamos ideas contra el NAU y el Frente Amplio. Él ahora va de candidato por el Distrito 10, José Antonio Caz Adriasola. ¿Era de tu generación o era un poco más abajo donde está? Era más grande que yo. Era más grande que yo. Ah, era más grande de tú. Y les tocó hacer campañas contra el NAU, contra Crecer. No sé si todavía existía Crecer en la época tuya. Sí, estaba. Pero nosotros hemos cubierto la candidatura de cómo surgió un poco su candidatura, digámoslo así, en el Distrito 10. Y ha habido toda una polémica respecto a las credenciales que él tiene al respecto. Claro, las capacidades, la verdad, fueron bastante criticadas por parte de los que estuvimos comentando. ¿Tú tienes algo que decir sobre eso? ¿Tienes algo que defender? A ver, yo en lo personal, esto hablo a título personal, Claro. no sé si me sentiría cómodo con que mi familia también estuviera en política. De hecho, yo tengo una familia que no es de la política y en lo general espero que nadie tampoco se involucre en esto. De hecho, ellos no están muy contentos con que yo esté en política. Mira. Eso como a grosso modo, pero ahora respecto a la candidatura, yo creo que quienes tienen que dar explicaciones es precisamente el Partido Republicano. Yo escuché en su minuto a José Antonio Caz ser muy crítico con respecto a los parientes en política, a los parientes del Estado, etc. Y yo, por lo tanto, creo que son ellos los que tienen que dar explicaciones más bien por esta candidatura. Ahora, respecto a Toño Caz, yo lo conozco, una persona que tiene una alta vocación de servicio público, pero claro, son explicaciones que hoy día se tendrían que pedir al Partido Republicano, no a la UDI, digamos. Oye, Eduardo, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir atentos a la campaña por derecha, de todo lo que va pasando con respecto a Evelyn Matei. ¿Cómo siguen las actividades? Nosotros hoy día tenemos aniversario de Ilcún, una comuna acá del distrito, así que vamos saliendo para allá. Tenemos una expo de lanas, de emprendedores locales, así que vamos a estar por esos lugares. Muchas gracias, un abrazo. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao.